Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en este programa de prevención y educación en salud. Hoy que estamos grabando desde nuestro Parque de la Salud de Dos Quebradas, queremos hoy profundizar sobre un tema que cada día en estadísticas aumenta y no hay suficiente conocimiento, acompañamiento ni educación, y es la diabetes. En vista de tantas consultas referentes a esta enfermedad, desarrollamos un programa de 7 días que se llama Cambio Metabólico, Obesidad y Diabetes. Y las estadísticas no son únicamente en Colombia, son por todos los países que la alimentación, el sedentarismo, el estrés, los malos hábitos nos están sacando, despertando, llevando a este gran proceso patológico. Y quiero con todos ustedes compartir con mi hijo hoy este programa, porque sin lugar a dudas, bien vale la pena que se regale la oportunidad de estar en el Parque de la Salud 7 días. Si ustedes dan 7 días y por una diabetes, no, tenemos pacientes en programas de diabetes en hospitales 1, 2, 3 meses, cuando no es que terminan en diálisis, amputaciones o problemas visuales.
porque la diabetes no es una enfermedad del páncreas, es una enfermedad sistémica que afecta todos los órganos, tejidos y sistema vascular. Hijo, qué bueno compartir contigo este espacio, te amo, y hablemos un poco de la diabetes y toda esa fisiopatología. Y más adelante vamos a estar también con el doctor Juan Esteban Munera, que es quien coordina dicho programa en el Parque de la Salud de Dos Quebradas. Padre, qué alegría compartir contigo este espacio. Para el 2014, 422 millones de personas en el mundo tenían diabetes. 400, es decir, 10 Colombias llenas con diabetes. Colombia tiene un promedio de 45 millones. Así es impresionante esta cifra, y esto era en el 2014, ya estamos en el 2022, claramente esta cifra ha aumentado porque es una enfermedad crónica no transmisible, prevenible además, que es secundaria a los hábitos de vida. Indiscutiblemente desde el 2014 al 2022 los hábitos de vida de las personas pues han empeorado significativamente, la alimentación de las personas ha empeorado un montón y factores como el estrés también. Entonces, cuando nos damos cuenta que este tipo de enfermedades, que vuelvo y repito, son enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, yo no se la puedo pasar a otra persona, y además la pude haber prevenido, porque es valioso tener en cuenta que para desarrollar una diabetes tienen que haber pasado años de malos hábitos para que se despierte. Por eso se conocen términos como la prediabetes o tengo el azúcar elevada y el médico me ha dicho que debo empezar a cuidarme, hasta que el cuerpo en un momento dice ya no soy capaz más de aguantar y de resistir esto, y es cuando se presentan este tipo de patologías. A ver, hijo, entonces no es transmisible, pero papá y mamá era uno de los dos diabético. Entonces usted trae la información genética. ¿Cómo saca usted esa enfermedad de esa información? ¿Qué es lo que pasa? Perfecto, bueno. Es evidente que dentro de nuestros genes puede haber una información, pero hay una ciencia que se llama la epigenética, que lo que nos está enseñando y mostrando es cómo los hábitos y todo lo que nos rodea en nuestro ambiente puede ser el gatillo, el detonante para que se despierte una diabetes, un cáncer o cualquier enfermedad que viene en mi linaje familiar. Entonces, por ejemplo, si tú, como mi padre, tienes diabetes, pues yo tengo dos caminos. Uno es seguir todos los malos hábitos, en donde si yo empiezo a tener una vida sedentaria, a dormir mal, a alimentarme con enlatados, embutidos, fritos, mecatos, pasteles y dulces, lo único que estoy haciendo es oprimiendo ese gatillo para que se despierte ese gen que tú me transmitiste por medio de la genética y yo desarrollé, en este caso, diabetes, por ejemplo. O puedo tomar el otro rumbo, y es empezar a hacer actividad física, dormir adecuadamente, alimentarme bien, desintoxicarme, y a pesar de que tú tenías diabetes, yo no la voy a desarrollar porque estoy haciendo todo a través de la epigenética para prevenir que ese gen se despierte en mi interior. Por lo tanto, no voy a desarrollar diabetes. Echarle la culpa a los genes de las enfermedades que nosotros tenemos es simplemente un acto de irresponsabilidad y de no tomar y asumir nuestra salud, porque en nuestras manos está la decisión de cuidarnos a través de las decisiones que tomamos todos los días. Y la diabetes es una de esas enfermedades que por estilo de vida nosotros podemos prevenir. Inclusive en las personas que ya están cursando con una diabetes pueden hacer un alto en el camino para que no siga avanzando. Cuando cambio mis hábitos de vida, ¿puedo ir retrocediendo con la diabetes? Claro que sí, hay que tener en cuenta que existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Eso, yo quiero que ahorita hablemos de ese tema con el doctor Juan Esteban para que empecemos a hablar a profundidad de la diabetes y de los múltiples tratamientos que se pueden hacer. Y de la reeducación, porque es que el problema es que a ti te dicen, eres diabético, tome metformina, aplíquese esta insulina y ya. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo empieza a responder, o usted le dio por hacer ejercicio, se sigue aplicando la misma insulina, le da hipoglicemia, se maluquea, en fin? Eso lo vamos a ir hablando más adelante. Pero hablemos un poco de la parte clínica. Tú y yo estamos, ¿cierto?, aliviados, y de pronto uno empieza a tener cambios en el cuerpo. ¿Qué cambios me hacen pensar que Juan o Mauricio estén haciendo diabetes? Muy bien.
hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo empieza a hablarnos. Entonces, claramente una persona que ya tiene sobrepeso o inclusive obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar una diabetes. Pero hay pequeñas cosas que nos pueden empezar a decir cuidado, y es, por ejemplo, empezar a tener exceso de sed, empezar a orinar bastante. Hay personas que presentan también mucha sensación de hambre. Entonces, cuando empiezo a ver este tipo de manifestaciones clínicas, sería muy bueno empezar a hacerme exámenes, como puede ser una hemoglobina glicosilada, que si está elevada también es un indicio de que algo está pasando, mis niveles de insulina, pre y post, que son un examen que generalmente no nos envían en las EPS y que sería muy bueno empezar a desarrollarlos también. El cuello se puede empezar a poner como con un pliegue negro en esas personas que tienen un poco de sobrepeso por la resistencia a la insulina que se está presentando también. Entonces son este tipo de manifestaciones con las que hay que tener cuidado. Entonces orina mucho, le da mucha sed, tiene ganas de comer, el peso puede cambiar, sea que la persona se empiece a bajar muy rápido de peso o se engorde, porque igual a los flacos también le puede dar todas esas cosas. Claro. El cuello se pone negrito y le dan como unas chupitas acá, unos lunarcitos. ¿Qué más? Mucha fatiga, cansancio, puede haber alteración en el sueño también por todo el cambio metabólico que se está dando. En las mujeres puede aparecer mucho el tema del ovario poliquístico, por ejemplo, que está muy asociado a la resistencia a la insulina. Que inclusive eso va acompañado de alteraciones ginecológicas. Claro que sí, y a largo plazo indiscutiblemente, alteración en el riñón, afectación de la visión, pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores, que más adelante quiero hablarles de eso porque las personas dicen, ay, de algo me tengo que morir, pero el tema es que la diabetes no nos mata de inmediato, sino que nos lleva a largas épocas de vida, pero con muy mala calidad de vida. Es decir, yo puedo llegar hasta los 80 años, pero a los 50 ya haber perdido un riñón, depender de una diálisis, me tuve que haber amputado una pierna, casi que estar ciego desde los 50. Entonces imagínate 30 años de pésima calidad de vida. Ese cuadro clínico que acaba de escribir mi hijo es lo que vemos a diario. Y a diario es que de 20 o 30 pacientes diarios, 7 y 8 pacientes nos están llegando con eso. Resultado de todos los hábitos. Ahora, vamos a empezar la consulta médica. Entonces, después de estas notas saludables, el doctor Juan Esteban Múnera, quien coordina el programa en el Parque de la Salud de Cambio Metabólico, Obesidad Diabética con mi hijo, les va a ir narrando ya todo eso y van a tipificar con estudios si es 1, si es 2, qué tipo de diabetes, cómo después se va para el cerebro, que no habíamos dicho ahora, y nos lleva a un Alzheimer y demás patologías que se complementan en esta enfermedad sistémica que es la diabetes después de estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión, conexión. Volvemos en Conexión Vital y tengo el gusto de compartir este espacio con el doctor Juan Esteban, quien además es un gran amigo, y contarles un poco acerca de la diabetes. Entonces hablábamos un poco acerca de las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente y llega a la consulta. Muchas personas ya llegan con el diagnóstico, pero otras no. ¿Y cuáles serían esos exámenes que se le podrían solicitar a una persona que tal vez no llega con el diagnóstico y a los que ya tienen el diagnóstico de igual manera para mirar cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente en Conexión Vital, un espacio para poder dialogar sobre estos temas tan importantes que realmente implican una alta educación porque son ustedes, desde allá de la casa, quienes deben manejarlo. Nosotros como médicos lo único que hacemos es indicarles, servir como directores técnicos para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder controlarse y ojalá evitar la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, ustedes llegan a la consulta y lo primero que deberíamos hacer para
controlar, saber qué tan controlado está una diabetes o para detectar una diabetes son los exámenes de laboratorio. Lo primero es una glicemia o una glucosa en sangre, un azúcar en la sangre. Este examen lo que nos dice con una gotica de sangre es cómo tenemos el azúcar en ese momento en la sangre. Lo ideal es que esté por debajo, depende de la persona, pero lo ideal es que estuviera por debajo de 90, por debajo de 100. Y si empieza a subir, pues empezamos a tener algunos grados de riesgo de la aparición de diabetes. Si tú vas en ayunas, te tomas el azúcar y está por encima de 125, ya uno consideraría que hay una aparición de una diabetes. Hay otro examen llamado la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es un examen que nos permite saber no cómo está el azúcar ya, como el anterior, sino cómo estuvo el azúcar más o menos los últimos 3 meses. Entonces, si llega un paciente que me dice, tengo todos estos síntomas, no tiene diagnóstico de diabetes, y yo le hago ese examen y me aparece que está por encima del valor que nosotros, digamos, aceptamos como normal, uno pensaría que los últimos 3 meses ya ha venido presentando alzas en el azúcar y eso podría ya detectar una diabetes como tal. Hay otros exámenes más especializados que realizamos porque recuerden que la diabetes es una disfunción de la hormona llamada insulina, una hormona que se produce en el páncreas. Entonces, nosotros también podemos identificar cómo está la insulina en nuestro cuerpo y no solo eso, cómo está la insulina en relación a los alimentos que yo como. Entonces, hay una prueba llamada la insulina pre y post. Antes se llamaba la glucosa pre y post. ¿Qué era eso? Uno iba, le tomaban el azúcar en la sangre, se tomaba un vaso de azúcar bastante cargado y después se volvía a tomar el azúcar para ver cómo estaba y si eso lo había subido mucho. Pero ahora sabemos que no tiene razón de ser, porque para eso está la insulina en nuestro cuerpo. El tema es que para una cantidad de azúcar yo debería necesitar una cantidad de insulina. Pero cuando yo ya he desgastado mucho, y entonces como desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, comida, snack en la tarde, o estoy todo el tiempo comiendo dulcecitos o todo el tiempo picando, lo que estoy haciendo es liberando todo el tiempo insulina. Y ahora, para un poquitico de azúcar, voy a necesitar un montón de insulina. Por eso hacemos ese examen, porque nos damos cuenta muchas veces, incluso 5, 10 años antes de la aparición de una diabetes, que ya tienes una resistencia a la insulina. Y si tenemos resistencia a la insulina, quiere decir que tenemos, por decir de alguna forma, una prediabetes, es decir, un alto riesgo de presentar diabetes. No solamente nos centramos en esos 3 exámenes asociados al azúcar, también necesitamos saber cómo está el hígado, por ejemplo, con unas enzimas hepáticas, necesitamos saber cómo están las células de la sangre, con un hemograma. Necesitamos saber cómo está todo el perfil lipídico, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos. Necesitamos saber con un examen especializado qué tan inflamado está el cuerpo y también qué tanta carga tóxica tiene ese hígado. Por eso, el paquete de cambio metabólico, el programa de 7 días que tenemos aquí en Dos Quebradas, destinado con mucha importancia a este tipo de patologías, cuenta con todos estos exámenes, porque no puede ser solo un examen. Algunos pacientes me llegan y me entregan una glicemia y eso no es nada, eso solamente me dice cómo estuvo ese día, pero si ese día no comió, pues tendrá el azúcar bajita, pero si comió un montón, bueno, ahí lo encontramos alta. Por eso, lo más importante es una consulta médica que pueda pretender encontrar qué y cuáles son los exámenes que necesitamos, tanto para diagnosticar por primera vez o para entender que también está el control de la patología que llevamos hasta ahorita. Juan, muchas personas de pronto no tienen muy claro el concepto de los tipos de diabetes que existen. Hace años se conocían como insulinodependiente y no insulinodependiente y hasta ahí, pero ya sabemos que eso ha cambiado y qué bueno sería explicarle a las personas un poco más de esto. Bueno, hay varios tipos de diabetes, vamos a centrarnos por ahorita en 2 tipos. El primer tipo lo tiene únicamente el 2%, bueno, cada vez vamos subiendo, pero entre el 2 y el 5% de la población. Ese se llama la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es cuando, por algunas situaciones inmunológicas del sistema inmune, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, digamos que se vuelve hiperreactivo. ¿Qué es eso? Que está reaccionando todo el tiempo, está atacando todo lo que entra y llega un punto en el cual en vez de atacar algo externo que necesitemos atacar,
busca, digamos que un órgano dentro de nosotros por alguna susceptibilidad, por alguna situación de origen que habría que identificar en cada paciente y termina atacando el páncreas. Y cuando ataca el páncreas, quema las celulitas que producen la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 1, sí o sí es necesario el uso de insulina, de inyectarse insulina para poderlo manejar. Porque ahí ya no se está produciendo más. Claro, porque se quemó el páncreas y cuando se quema el páncreas, yo digo que se quema, pero en realidad lo que pasa es que se mueren las celulitas que producen la insulina, entonces naturalmente pues ya no hay producción, necesitamos hacerlo desde afuera. Esto podría pasar en cualquier momento de la vida. Es mucho más frecuente que ocurra en la niñez o en la juventud. Diría yo, por lo general hasta los 20, 25 años. En algunos casos ocurre después, pero allí interrogamos otros tipos de diabetes que pienso yo no es el caso para este momento, como la diabetes tipo LADA, la diabetes tipo MODY, que tienen otros manejos diferentes. Pero lo normal es que se den en niños o en adolescentes. Les doy un ejemplo. Yo ayer atendí 2 pacientes con diabetes tipo 1 y los 2 pacientes tenían unos 5 años y otros 7 años. Y los 2 generalmente inician de la misma forma, que sería muy oportuno pues ahorita hablar. Es muy importante que las mamás y los familiares tengan máximo cuidado. Claro, cuidado. Por supuesto, y además que si tienes un bebé en casa, pues no inicies desde los 3 meses dándole leche de fórmula. Recuerden que esas leches de fórmula, cuál nombre se quieran ustedes imaginar, son varios tipos de leches animales, pero además de todos esos tipos de leches animales tienen un montón de azúcar y desde allí suelen empezar los problemas. O si el bebé tuvo un nacimiento por cesárea o tuvo un nacimiento, digamos, con algunas complicaciones, pues importantísimo poderlo suplementar con probióticos y hacer algunas cosas que eviten, porque recuerden que casi todas las enfermedades de tipo autoinmunitaria inician con problemas a nivel del colon, con perforaciones que terminan generando la autoinmunidad. Muy bien, vamos a contarles entonces acerca de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente actualmente en el mundo, y empezar a hablar un poco acerca de los cuidados que hay que tener, de la educación y, como Juan lo decía, cómo nos vamos a empezar a responsabilizar nosotros de nuestra salud para empezar a prevenir, o si ya tenemos, darle un adecuado manejo a esta patología que cada vez es más frecuente en el mundo. Conexión, conexión. Conexión, conexión, conexión. Venimos hablando acerca de la diabetes, una enfermedad crónica no transmisible que además es prevenible a través de los hábitos de vida. Explicábamos cómo la epigenética, que es una ciencia que cada vez estudia cómo lo que nos rodea, todos los factores externos cumplen un rol fundamental en nuestra salud, tiene mucho que ver y no podemos seguir culpando a los genes por las enfermedades que tenemos. Nos acompaña el doctor Juan Esteban, quien nos ha explicado un poco acerca de la diabetes, cómo existe diabetes tipo 1, tipo 2 y cómo tenemos que empezar a responsabilizarnos nosotros de nuestra salud. Queremos contarles un poco acerca de la diabetes tipo 2 y un poco acerca del proyecto que estamos trabajando en los Parques de la Salud en Dos Quebradas, liderado por él, para darle un adecuado manejo a esta patología y sobre todo informarnos y educarnos para transformar nuestro estilo de vida. Hablemos un poco acerca de la diabetes tipo 2. Claro que sí, porque ya hablamos ahorita de la diabetes tipo 1, en la cual no tenemos, ¿cierto?, la producción de la insulina porque el cuerpo lo ha atacado. Pero la diabetes tipo 2 es la diabetes que más se presenta a nivel mundial. Hablamos de que más o menos un 95% de los pacientes con diabetes tienen una diabetes tipo 2. Y quiero decirles que está en aumento. Antes de 1960 casi que no había diabetes, era muy extraño ver diabetes. Pero ahora cada año vamos en alza, en alza, en alza y se ha convertido en una de las enfermedades que más causa mortalidad. Además, es la principal causa de ceguera prevenible, la principal causa de pérdida de los pies o de los brazos prevenible y la primera causa de diálisis, de problemas en los riñones prevenible. ¿Qué es la diabetes tipo 2 entonces? Es una diabetes que es causada, digamos, por hábitos en la mayoría de los casos. Cuando yo estoy utilizando en exceso la cantidad de insulina que tiene mi cuerpo, lo que se genera es digamos,
un mal uso de esa insulina y ella empieza a salir mal del cuerpo, empieza a salir como con algunos problemas para poderse utilizar. Les pongo el siguiente ejemplo. Estamos en un hotel. El hotel tiene pasillos y el hotel tiene habitaciones. Los pasillos de ese hotel son las arterias de nuestro cuerpo. Las habitaciones de ese hotel son las células de nuestro cuerpo. Entonces, al hotel cuerpo entran un montón de huéspedes. Todos esos huéspedes se van a llamar azúcar, glucosa. ¿Entran cómo? Con carbohidratos, arroz, papa, yuca, harinas, pan, pasta, bueno, chocolate. Pastelitos, dulcecitos, gaseosas. ¿Qué es lo más frecuente? Jugos de fruta, aguapanela, que también es importante aquí mencionar. Entonces entran todos los huéspedes al hotel y llenan todos los pasillos. Se llena de azúcar esas arterias, por eso se llama azúcar en la sangre. Entonces se llenan los huéspedes, pero no logran entrar a las habitaciones porque están cerrados. A quien necesitan para poder entrar es a la ama de llaves, ¿cierto? Y la ama de llaves la vamos a llamar la insulina. Entonces la insulina va con su llavecita y abre la habitación para que entre el huésped. Entonces la insulina va por todas las arterias y abre las células, abre las puertas de las células para que ahí entre el azúcar. Pero pues esa ama de llave se desgasta si todo el día está con huéspedes todo el tiempo y no tiene tiempo ni para almorzar ni para descansar, todo el tiempo está trabaje, pues a esa ama de casa se le empiezan a dañar los pies, empieza a tener dolores de espalda o se le daña el manojo de llaves. A nuestra insulina, de tanto usarse, digamos, sale una llavecita con una patica chueca, otra sale más cortica y entonces mucha nos sirve para poder abrir. O lo otro que pasa es que esa cerradura de las puertas, la puertica de las células, las llenamos de grasa. ¿Por qué? Bueno, es una pandemia también el tema del hígado graso, pero también hay que hablar del músculo graso y también hay que hablar del páncreas graso. Entonces ya después esa llavecita entra al cuerpo y por más que intente abrir cerraduras, o las llaves están malas o no tiene cómo meterla a la cerradura. Y cuando eso pasa, por más insulina que yo produzca, el azúcar va a seguir alta. Y si el azúcar sigue alta, empieza a aparecer lo que llamamos como diabetes tipo 2. Esa explicación está maravillosa, Juan, y quisiera explicar un poco más el tema del desgaste de la insulina. Hay un ejemplo que mi papá también pone mucho y es, ¿qué dura más, un carro particular o un taxi, cierto? Y el taxi claramente se desgasta más rápido por el uso constante que le estoy dando. Eso aplicado a la vida sería entonces desayunar, luego a las 2 horitas ir a comerme un pastelito con gaseosa, luego el almuercito que tiene papa, yuca, arroz, plátano, más jugo, más bocadillo, luego a las 3 o 4 de la tarde el postrecito, luego en la noche otra vez. ¿Eso sería el ejemplo? Por supuesto. Y el otro muy común son las personas que pican. Entonces yo desayuné y voy y me como una galletica porque es poquito, ¿cierto? Y como es poquito no hay problema. Y después me como la frutica y me la como porque es saludable. Y después en el almuerzo como y a los momenticos estoy comiéndome algo más porque además hay que decir que uno de los síntomas de resistencia a la insulina es esos sueños después del almuerzo, después de las comidas o el deseo de comer dulce después de las comidas. Ahí también uno ya empieza a pensar que hay una resistencia a la insulina. Entonces, claro, las personas están coma el cuerpo. Quiero decirles que su cuerpo, así ustedes se coman una lechuga con aromática, va a liberar insulina. Por más pequeño que sea, cualquier comida me va a liberar insulina. Entonces, claro, si yo estoy todo el tiempo liberando insulina, pues esa insulina se desgasta, se daña, se malusa y empieza a aparecer todo el problema de diabetes. Ese concepto de comer 6 veces al día definitivamente mortal. Hay que eliminarlo. Y por eso yo los invito a tener pues una consulta desde la medicina funcional y desde, digamos, toda esta visión de los parques de la salud, porque lo que percibo yo con todos los pacientes con situación de diabetes que he encontrado es que vienen con el concepto de algunos médicos que lo hacen de la mejor forma que pueden, pero que no tienen de pronto una educación apropiada en nutrición. Ese concepto de que un diabético, por ser diabético, tiene que comer 6 veces al día. Entonces, casi que lo que estamos haciendo es perpetuar el problema del azúcar que tenemos y se vuelve un ciclo vicioso y por eso cada vez que vamos al médico o vamos para que nos suban los medicamentos o para que nos mande uno nuevo, pero jamás se habla de reducciones. Y yo quiero darles un mensaje a todos en la casa y es que la diabetes
Tipo 2 es posible curarla, no en todos los pacientes, y depende del paciente qué tan dedicado esté a sí mismo, pero sobre todo qué tan dedicado esté a retirar las cosas que me hicieron llegar a la enfermedad. Si algo me enfermó, pues la retiro y naturalmente mi cuerpo buscará estar sano. Fantástico. Entonces ya entendemos que la diabetes tipo 2 es prevenible, se genera por esos malos hábitos que yo vengo acumulando durante años. No es que de la noche a la mañana me dio una diabetes Ni tipo por 2. herencia, ¿cierto? Que ese es el otro pensamiento que tenemos. Exacto. O bueno, yo sí creo que es por herencia, puede tener una carga de herencia, pero porque no solamente heredamos el cuerpo, también heredamos los hábitos, ¿cierto? Entonces, si toda la vida a mí me criaron tomándome un vaso de aguapanela apenas me levanto y todo el día estoy tomando aguapanela y mi almuerzo es de una forma con arroz, papa, yuca, y yo me vengo desde mi casa con ese aprendizaje y ahorita lo aplico en mi vida, pues ahí va a aparecer. De acuerdo. Pero de la nada, como muchas personas piensan, esto no ocurre. Hay que tener en cuenta que la cultura nos ha enseñado socialmente muchos patrones, pero como podemos ver hoy en día los resultados no son los mejores. Por lo tanto, debemos desarraigarnos culturalmente de ciertos hábitos y de ciertos patrones, y es lo que buscamos en este programa: educar y enseñarles cómo empezar a transformar nuestros hábitos para transformar nuestra salud. Y queremos llevarlos al sitio de reunión donde nos reunimos con los pacientes que vienen a este programa para seguir contándoles un poco más qué es lo que hacemos durante esta semana, porque en una consulta de 1 hora va a ser muy difícil poder manejar una patología de tantos años, y sobre todo empezar a darles información para que hagan intervenciones en su vida, porque recuerden, el responsable de la salud somos cada uno de nosotros. Así que sigan con nosotros en Conexión Vital. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión, conexión. Nos encontramos en el Parque de la Salud de Dos Quebradas, en el lugar donde conversamos con los pacientes que vienen al programa de cambio metabólico. Saludamos además a todas las personas que ya han estado aquí e invitamos a que tomen conciencia, quienes aún no, de que se den este regalo de estar 7 días educándose y sobre todo cambiando ese chip de tantos años de cultura en alimentación, en conceptos, para darse la oportunidad de transformar su vida, porque solo a través de los hábitos, de lo que van a ir a hacer en su hogar, es que se ven estos resultados. Ahorita hablábamos, Juan, de que son muchos años que deben pasar para que una persona llegue a la diabetes. Entonces hablemos un poco acerca de esos hábitos que la desencadenan para luego hablar un poco de las soluciones. Perfecto. Tenemos varios, digamos, problemas que vienen con la cultura. Uno de los más importantes que identificamos es el consumo de azúcares simples, que son lo que más nos genera daños en todo este plan hormonal que hemos hablado, que es la insulina. Entonces, el consumo de azúcares simples, tipo el azúcar de mesa normal, pero también... La del cafecito. Sí, es el del cafecito, el de los jugos, pues que además, que ya vamos a hablar de los jugos también. La aguapanela, agregando que el tema es que esos azúcares no son solo glucosa. Por ejemplo, el azúcar de mesa es 50% glucosa y 50% fructosa. Pero es que la fructosa, cuando viene en forma de la fruta entera, digamos que no representa un problema para el cuerpo. Pero cuando viene la fructosa así pura, lo que ocurre es que nuestro cuerpo tiene que manejarlo a nivel del hígado. Y para poderlo transformar, lo tiene que volver en triglicéridos. Y allí es donde se origina el hígado graso. Pero además el músculo graso. Y ya les dije el ejemplo de la cerradura del hotel. Si yo tengo todo lleno de grasa, si yo tengo todo lleno de barro, pues no voy a tener la posibilidad de guardar esa... Que el azúcar se convierte en grasa. El azúcar se convierte en grasa, por supuesto. De hecho, el problema del hígado graso no es dejar de comer grasas, porque necesitamos grasas, solamente que grasas positivas. El problema es los carbohidratos o el consumo de grasas acompañado de un exceso de carbohidratos. Entonces, azúcares simples como la aguapanela, el azúcar, obviamente las gaseosas, los juguitos HIT, los juguitos de paquetico,
las Mecatos, cualquier, pasteles. exactamente, las torticas, los brownies, todas esas cosas que son azúcares simples van a subir inmediatamente la insulina, van a subir el azúcar y va a ser una de las principales causas. Seguido, un almuerzo que tenga una alta cantidad de carbohidratos, ¿cierto? Que es otro de los temas comunes. Entonces, en un almuerzo cuando tenemos arroz, papa, yuca, una sopa y un pedazo de carne frita. Famoso sancocho. Un sancocho. Entonces, en un sancocho encontramos que le echan papa, plátano, yuca, más todo el almidón que se ha concentrado de la Arroz. cocción y lo acompañamos con arrocito y tal vez una buena mazamorra con bocadillo o un jugo de fruta y todo eso es para términos de nuestro cuerpo y el metabolismo azúcar. El cuerpo no dice, ay, mira, me entró una papa y un sancocho y me entró un jugo, ¿no? Él reconoce la glucosa, eso es lo que él sabe tragar. Y cuando hacemos en exceso, pues el azúcar va al cielo. Al principio el cuerpo lo maneja y puede ser durante muchos años, pero llega el punto en el que ya no. Y ahí es donde nos preocupamos. Empezamos a subir de peso. Claro, entonces aumenta el peso, aparece hígado graso, aparece grasa en los músculos y poco a poco vamos llegando a la diabetes. Otros causantes de este tipo de problemas serían el bajo consumo de fibra no soluble, que en este caso hablamos de las verduras. Recuerden que verduras es lechuga, rúgula, tomate, cebolla, zanahoria, rábano, coliflor, brócoli. Fresca y cruda, que sería lo ideal, ¿cierto? ¿Por qué no cocinada? Porque cuando la cocinamos pierde toda esa fibra, además de perder todos los nutrientes que tienen y muchas de las verduras cuando se cocinan sacan todos los azúcares puros. Como la zanahoria y la remolacha. Por ejemplo, la zanahoria y la remolacha. Entonces tú te comes una zanahoria y remolacha en una sopa cocinada, ya perdió todo lo benéfico que tenía y lo que hace es sacar todo el azúcar. Y entonces es casi lo mismo que tomar una cucharada de azúcar Cuidado con la sopa de pasta que tiene auyama, zanahoria y remolacha y luego el seco que además tiene papa y plátano. Porque además para términos de metabolismo de nuestro cuerpo, nosotros acabamos de comer un agua de azúcar con azúcar y un azúcar con azúcar y de pronto un pollito. Eso es como lo lee nuestro cuerpo y ahí empiezan los problemas. Y así todos los días, todas las semanas, todos los años. Claro, porque yo les digo, entonces ahí me dicen, doctor, pero entonces no me puedo comer el sancocho. Claro que se lo come, ahorita no se lo come con 3 plátanos y 2 papas y 2, 3 yuquitas, sino que únicamente se lo come pues con un plátano, con una papa y lo acompaña con una buena cantidad de verduras y con una buena proteína. Habiendo hecho ejercicio, habiéndose hecho sus enemas, su desintoxicación. Y con los otros días habiéndose alimentado adecuadamente, ¿no? Porque esto es un tema de ocasiones, también de momentos. Y aún así en esos momentos se puede hacer conscientemente. Porque aquí va otro truco muy valioso para manejar nuestros niveles de azúcar. Y es iniciar siempre nuestra alimentación por la proteína o mucho mejor por las verduras, porque eso va a generar una capa de protección en nuestro cuerpo que hace más difícil la absorción del azúcar. Entonces lo normal es que yo me siente a comer y a lo primero que le eche mano es a la papa o al arroz o a ese tipo de cosas, también porque es lo que nos genera adicción en el cerebro. Entonces naturalmente yo voy primero por eso, pero podemos hacer un cambio. Primero yo me como todas las verduras y ahí sí puedo comer lo demás, y eso hace que los niveles de azúcar no suban tanto y que lo podamos manejar. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿yo cómo hago para saber lo que me estoy comiendo? ¿Qué impacto va a tener sobre mi azúcar? Si este postrecito me sube mucho el azúcar o si el sancocho me sube mucho el azúcar, ¿para eso existen? Claro, y hay muchas herramientas y aquí vamos a hablar de algo que se llama la prueba de alimentos agresores o estresores, que es algo que todos deberíamos realizar en casa. Entonces, ¿qué es esa prueba? Es que yo, digamos, me voy a comer, pongamos un ejemplo, un sancocho, ¿cierto? Entonces yo me tomo una glucometría. Recuerden que una glucometría, lástima no tenerlo acá, pero es un aparatico con el cual yo hago una punción en mi dedo, sale una gotica de sangre, lo pongo en el aparatico y él dice cómo está mi azúcar. O ahora hay otras herramientas, como por ejemplo este tipo de dispositivos que ustedes ven acá. Este tipo de dispositivos lo que genera es él tiene una agujita allá adentro que está tragándose, digamos, la sangre del cuerpo y mediante otros aparaticos o el teléfono celular podemos detectar cómo está el azúcar en ese momento. Esto lo usamos en el proyecto
de cambio metabólico para que los pacientes puedan ver Claro, por supuesto. cómo la alimentación de acá, que es una alimentación diferente, pero tampoco es una alimentación supremamente rara, es simplemente la proteína con una gran porción de verdura y un carbohidrato. Y además que quedan muy saciados, ¿no? Porque las personas vienen acá creyendo que van a aguantar hambre y vienen acá y nos terminan dejando comida porque pues termina siendo Y muy aún así abundante. ayunan. Claro, claro, eso es una de las cosas más importantes que hacemos en el programa de cambio metabólico. Porque entonces, si yo todo el tiempo al estar comiendo estoy subiendo la insulina y eso me lleva a una diabetes, pues dejar de comer un buen tiempo hace que la insulina no me suba y puede incluso revertir la diabetes. Por eso eso, acompañado de ejercicio en ayunas y acompañado de algunas suplementaciones también, pues nos ayuda en el programa de cambio metabólico a manejar este tipo de pacientes. Agregar algo con los alimentos que habíamos hablado y son los alimentos de paquetico o los alimentos que vengan en una caja o algo así, que son los alimentos ultraprocesados que además traen colorantes artificiales, saborizantes, que nos cambian la percepción de los sabores. Y entonces, claro, yo ahorita voy y me como una fruta o una verdura y no me gusta. ¿Por qué razón? Porque estoy acostumbrado a todos esos saborizantes de los paqueticos. Tengo que reeducar el paladar. Por supuesto. Allí el ayuno juega un papel bien importante. Y por último, los aceites vegetales, que son altamente inflamatorios y que empeoran el manejo de la insulina, como el aceite de palma, canola, girasol, gourmet, soya. O las margarinas, que no solamente están los potes de aceite, también los encontramos inmersos en la mayoría de los alimentos, más bien en la mayoría de los productos que compramos en un supermercado y que vienen llenos de este tipo de productos. Perfecto, ya hemos identificado un poco del problema y vamos a continuar hablando acerca de algunos mitos para que ustedes no sigan limitando su alimentación creyendo que la grasa es peligrosa, creyendo que no me puedo comer una u otra cosa que me gusta y empezando a entender cómo a través de los hábitos podemos transformar nuestra vida. Ya seguimos. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión, conexión. Hemos identificado cómo la diabetes es una enfermedad que cada vez aumenta en el mundo y las consecuencias que puede tener. Recuerden que ese famoso dicho de algo tengo que morir, hay que reevaluarlo porque la diabetes es una de esas enfermedades que no nos va a matar al instante, sino que van a ser muchos años de mala calidad de vida. Entonces vale la pena prevenir y si ya tenemos esta condición, empezar a hacer cosas y hábitos diferentes, construir en nuestra vida hábitos que nos permitan estar cada vez mejor y por eso nos acompañan un poco de alimentos que queremos que ustedes entiendan que son saludables y sobre todo empezar a romper conceptos que nos han enseñado, como el de comer 6 veces al día, que hay que replantearlo, como el de pensar que las grasas son peligrosas. Ya el doctor nos explicó que claramente las grasas procesadas, las saturadas como las de canola, palma, soya, hay que evitarlas, pero hay otras alternativas en aceites, los frutos secos, cómo las verduras juegan un rol fundamental, cómo comerme la fruta es absolutamente diferente a tomarme un jugo de fruta, que ya hemos entendido que lo único que va a hacer es elevar nuestra azúcar. Y son algunos de estos consejos los que les damos en este espacio, en el programa de cambio metabólico, que son 7 días, la importancia de que sean varios días para que las personas entiendan ese cambio. Y es imposible pretender que uno puede retirar todas las cosas que llevan a una enfermedad como esta, que aparece desde la misma infancia, ¿no? En una consulta de 1 hora, o sea, no es posible. Uno da orientaciones, pero si no se entiende cómo comer, si no se entiende cómo dormir, cómo respirar, cómo hacer ejercicio, cómo entablar la vida, con qué actitud, con qué manejo de las emociones, con qué procesos mentales, pues no podemos pretender que algo de esto que se ha instaurado durante tanto tiempo pueda reversarse. Juan, démosle a las personas un poco de esos consejos prácticos frente a ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, ya no 6 veces al día, sino 2 o 3 Exacto. veces al día. Tres, digamos que sería la recomendación general. Si tú ya sabes comer
cumples con todos los principios, comes una buena cantidad de verduras, los aceites, una buena cantidad de proteína, se podría bajar a 2, pero por lo menos 3 veces. Otro principio fundamental, comemos únicamente con el sol. ¿Cómo así? Se come únicamente en el día. En la noche no debemos comer, y cuando digo no comer es no comer nada, ni una galletica con café porque me dio angustia, me dio ansiedad, me dio fatiga. Entonces comemos 3 veces al día, comemos únicamente con el sol. En cada comida lo ideal es que haya una proteína, que puede ser proteína animal o proteína vegetal, y además de eso, la recomendación es que ojalá en las 3 comidas, pero si no por lo menos en 2 de las comidas, haya una buena cantidad de verduras crudas. Yo siempre les digo que la mitad del plato sean verduras crudas de 4 colores. ¿Los colores por qué? Por los fitonutrientes de las plantas que solo se encuentran ahí, y por cada color hay más o menos 40 fitonutrientes. Entonces, si como solamente verde, pues me pierdo de todos los de los rojos, los naranjas, los morados, los blancos. Las grasas que podemos consumir entonces son, por ejemplo, el aceitico de oliva extra virgen, el aceite de linaza, el aceite de coco, el aceite de chía, el aceite de aguacate, que son aceites altamente energéticos, que no van a generar, como podemos estar pensando, esos problemas de hígado graso, esas situaciones, sino que antes nos van a servir como una fuente de energía importante. Recordar que, por ejemplo, las mujeres son un 60-70% pura grasa, que todas nuestras células están conformadas de grasa. Entonces, la grasa que yo me como es la grasa que va a conformar todo el cuerpo, y esta es mucho más benéfico, además que nos sacía en gran cantidad. Y no liberan tanta insulina. No, de hecho no liberan insulina, o sea, lo cual es maravilloso, exacto. Las verduras tampoco liberan una gran cantidad de insulina, aunque sí lo hacen, pero es en una cantidad muy limitada. Lo que sí es que cuando comes frutas, cuando comes carbohidratos, siempre va a subir. Entonces, con las frutas hay un tema importante: no la tomamos en jugos, no la tomamos en batido. Es muy frecuente que llegue a la consulta personas, sobre todo mujeres, con estreñimiento. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y usted qué come en el día? Ah, no, yo me levanto y a los 20 minutos me tomo un jugo de papaya con pitaya, con banano, y le echo avena y juguito de naranja. Eso para mejorar el tránsito intestinal. Puede ser que cumpla un papel funcionando el tránsito intestinal, pero ¿qué está pasando en mi hígado? ¿Qué está pasando en mi páncreas? Desde el principio, y aparte por eso se llama el desayuno. Si me mido el azúcar en ese momento, estaría en el cielo. Por eso la invitación es a que, si tienen la posibilidad, tómese glucometrías o hagas exámenes, o quien pueda conseguir este tipo de dispositivos que les ponemos siempre a los pacientes, pues lo hagan para que puedan ver a ciencia cierta qué es lo que pasa en su cuerpo cuando se comen este tipo de alimentos. Entonces, si el 50% del plato es las verduras, que por lo menos el 30% sean las proteínas, y puede comer carbohidratos, pero que sea únicamente el 20%, es decir, una parte pequeña. Y siempre iniciamos por las verduras y la proteína, y el carbohidrato es lo último. Si los carbohidratos están fríos, van a subir mucho menos el azúcar. Entonces la recomendación es que, digamos, hagan el arroz, la papa o lo que quieran comer, el guineo, y lo guarden en la nevera por todo el día, toda la noche, y al otro día, antes de comer, con un tiempo prudente, lo saquen para que él tome temperatura ambiente y se lo coman así. fantástico. Tenemos aquí también unos frutos secos que son ideales para combinar, por ejemplo, al momento de comer fruta, no comérsela sola, sino utilizar un poco de grasas y proteínas sanas para que haya esa mezcla. Por ejemplo, si me voy a comer una manzana, le puedo agregar un poco de aceite de coco y comérmelo con unas macadamias. Es recomendable, según medicina ayurveda, que los frutos secos o los dejemos remojando o los pongamos a tostar durante un momento para que sean de mayor facilidad digestiva. Esos son consejos prácticos que ustedes pueden poner en práctica en sus hogares. Entonces recuerden, el desayuno significa romper el ayuno. No quiere decir que tenga que ser a las 7 o a las 8 de la mañana como nos han dicho. Si usted no desayuna por la mañana, pues no hay ningún problema. Lo importante es que en el momento en que vaya a desayunar, es decir, a romper el ayuno, lo haga con los mejores alimentos posibles. Si usted lleva 16 horas sin comer nada y lo primero que se come es un café con leche, con pan y con un pedazo de queso, pues eso no es lo mejor para su cuerpo. Lo ideal es que a la hora de comer, coma lo mejor, que sea muy selectivo. Recuerden que es la gasolina que le estamos dando a nuestro cuerpo, hay que elegir la mejor. Entonces, son consejos que las personas pueden poner en práctica. Por supuesto, y pues recordar que
tanto como nos podemos enfermar con la comida, también nos podemos sanar con la comida. Y si todas esas otras cosas que hemos hablado que son negativas para nuestro cuerpo, las eliminamos y agregamos todos estos productos que tienen tantos y tantos beneficios, pues vamos a estar cada vez más cerca del camino de la salud, que es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál sería ese mensaje final, invitación a las personas a que puedan estar aquí en este programa? Necesitamos responsabilizarnos de nuestra salud. Somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes se encarga de vivir en salud. Este tipo de programas, el programa de cambio metabólico que hacemos en Dos Quebradas, el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal en Manizales, el programa de transformación del alma, lo que pretende es que seamos más responsables de nosotros mismos, elijamos mejor qué comemos. Comemos tanto por la boca como por información, cómo respiramos, cómo dormimos, es decir, cómo entablamos el día a día para poder vivir una vida más sana, más feliz y más en paz. Los invito a que estén con nosotros en este programa maravilloso. No solamente es para personas con diabetes, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas en términos generales, problemas de artritis, es decir, todo esto, al tener un inicio por la parte alimenticia y de hábitos, podemos intervenirlo aquí en este programa. O simplemente alguien que quiera aprender a transformar su vida por medio de los hábitos, es algo maravilloso. Gracias por estar con nosotros una vez más en Conexión Vital. Los invitamos como siempre a que pongan en práctica estos consejos y a que sigan acompañándonos a través de las redes sociales buscando Dr. Rojas para que todos los días tengamos nueva información para cuidarnos y ser responsables de nuestra salud. Muchas gracias. Conexión, conexión, conexión.